Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bien, tenemos en el día de hoy, Danilo, tenemos a un distinguido amigo como invitado, Sí. el licenciado José del Castillo. Ya hemos hecho un programa aparte. Así es. Miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo. Está inmerso de campana a campana en el proyecto presidencial del doctor Leonel Fernández. Ex ministro de Industria, ex director o titular del Indotel, entre otras cosas. Senador de la República. Senador de la República. Y bueno, en la actualidad, como decía, en la Comisión Política, en la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. La bienvenida a José del Castillo, el nombre de José su del padre, Castillo Sabiñón. Sabiñón, Sí, para en este caso diferenciarlo de José del Castillo Pichardo, su padre, amigo nuestro de muchos años. Y es muy importante. Bienvenido, José. Gracias, un verdadero placer estar con ustedes. Es muy importante que tú hagas la distinción porque papi insiste en que yo no use su nombre. Y le digo, bueno, pero el culpable eres tú, que en tu García Marquianismo, ¿verdad? Sí. Me ha puesto el mismo nombre tuyo. Pero nada, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, José. Bueno, sería interesante, como es natural, comenzar por el principio. Viene del Partido de la Liberación Dominicana, viene de la senaduría del PLD y bueno, va a la Fuerza del Pueblo. Alguna gente diría, bueno, pero nadie se va de su casa o donde se siente muy bien. Si se muda, cambia de dirección o cambia de casa, para no decir de partido, por algo será. No habían expectativas donde estaba, o entendía que el deber llamaba para cambiar de dirección, porque ya el sector había cambiado de condiciones y había que buscar otro horizonte. ¿Cuál es la razón de el tránsito? Bueno, como todo en la vida es una combinación de muchas cosas. Yo pienso que, como tú bien indicas, nadie deja un partido de la noche a la mañana. Yo milité 20 años prácticamente, casi 20 años en el Partido de la Liberación Dominicana, al que le agradezco evidentemente el crecimiento político que tuve, al presidente Medina, primero el presidente Fernández, que me designó por primera vez un cargo en el Poder Ejecutivo, que fue como viceministro de Industria y Comercio, acompañando la gestión de Manuel García Arévalo, y luego a Danilo, que me confió la cartera de ministro de Industria y Comercio, posteriormente presidente de Indotel, y luego tuve la oportunidad de aspirar a un cargo de elección popular en la provincia de Barahona. Con Danilo no hubo rompimiento personal y político. Por mi parte no, yo pienso que sí, en algún momento hubo diferencias, no hay dudas. Diferencia, pero no rompimiento. Bueno, yo no soy un hombre de romper con nadie y sobre todo por eso reitero mi agradecimiento, porque sería mezquino no reconocer eso. Obviamente yo también aporté una labor, evidentemente, que de alguna manera me valió la ponderación para ocupar esas posiciones y lograr ese desarrollo político que tuve en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, credenciales académicas las tenía en forma sobradas. Sí, pero no necesariamente la academia es lo que más se valora en la política. Bueno. Pero digamos que eso viene en el ADN, ¿no? Sí. Y bueno, en el esfuerzo de mis padres de darme las oportunidades, ¿no? para formarme. Y bueno, se produjeron desencuentros. Yo entiendo que en el caso de la Alianza Rescate RD, que fue esa alianza que se configuró para las elecciones del año 2024. Que no debió haber sido una alianza rara, como alguien definiera. La alianza rara se da porque, bueno, no había voluntad. Porque la enrarecieron, porque era correcta. En el caso de Barahona la enrarecieron. Entonces,
Las elecciones municipales, que fueron primero, en febrero, se resistieron a producir alianzas naturales en ciertos lugares, sobre todo en el municipio de Cabecera, que es la principal plaza electoral de la provincia de Barahona, con más de un 45% del voto electoral de esta demarcación geográfica, y evidentemente al resistirse a esa alianza, que era apoyar a la candidata de la Fuerza del Pueblo, que perdió apenas por 400 votos, y el candidato del PLD obtuvo 700, o sea que si vamos a una matemática pura y simple... 400 más 700. No, 400 menos 700 sobran 300, 700 Sí. menos 400 sobran 300. Pero además, la alianza hubiese potenciado las oportunidades electorales y la oportunidad de recibir votos de esa candidatura. El efecto halo. Hubiese también permitido alianza en Vicente Noble, que ahí entiendo que se podía apoyar a un candidato del PLD. Hay que decir que la suma, en Vicente Noble, la segunda demarcación, en términos electorales, la suma de los votos del PLD y la Fuerza del Pueblo pasaron de más de un 60%. O sea, Entonces, la PRM, no alianza para los fines dio lugar a que perdieran los dos. Y también en Villa Central, entonces, digamos que esa resistencia que se dio a producir acuerdos, que tuvo mucho que ver, en mi opinión, con un deseo de precisamente de enrarecer la alianza, pero en el caso mío, de afectar mis posibilidades y evidentemente ya enfrentarme a un escenario en mayo era mucho más difícil en un proceso donde habíamos sido derrotados en las principales plazas electorales de la provincia cuando pudimos haber ganado. Eso no quiere decir que yo iba a ganar la senaduría. Yo estoy muy consciente de eso. Sé que era un proceso difícil contra una ola de apoyo que tenía el partido de gobierno en ese momento, un presidente en reelección, una provincia muy pobre que vota regularmente en favor de los candidatos del gobierno. Ahí se produjo una votación en contra. Sí, me ponían en condiciones, en mejores condiciones de competir, y quién sabe si hubiese logrado la posibilidad de reelegirme. De todas maneras, me siento satisfecho con el desempeño. Sí, evidentemente cuestiono la falta de apoyo y digamos que quizás las tentativas que se dieron para afectar mi candidatura, y como quiera obtuve casi un 40%, o sea que me Sí, sentí... fue una votación significativa. Claro, porque yo creo que Barahona valoró y valora positivamente mi figura política, valoró el trabajo que hicimos desde el Senado, a pesar de ser un senador opositor. Y bueno, este fue parte del proceso. Luego yo renuncio del comité político, hago un llamado a un cambio profundo en la dirección del partido, luego de haber perdido las elecciones de la manera que lo hicimos. Cambio profundo era renovación de liderazgo. Claro, por eso renuncio del Sangre comité político. sangre nueva. Me pongo adelante, a pesar de yo ser una figura de relevo, si se quiere, me pongo adelante, renuncio y bueno, hago un llamado a que se produzca una renovación. Y bueno, finalmente todo esto fue, digamos que, creando un cisma entre la parte de la dirección del partido y mi figura, y posteriormente, en agosto del año pasado, se me acusó de sostener una reunión con el senador del distrito, que es mi amigo, reunión que yo no niego. Y amistad que tampoco reniega. Tampoco, y además aquí todos nos reunimos con todo el mundo. Exactamente. Eso es así. Además, lo provechoso sería reunirse con todo el mundo. Claro, porque al margen de o somos animales. Claro. Vivimos Sí, una la sociedad, convivencia democrática claro, es y eso. civilizada, ¿no? La gente aquí se reúne en público y en privado. Lo que pasa es que este es un país donde todo se sabe. Y entonces esa reunión nos gustó. No hay Y que yo esperar creo- una reunión de funeraria Claro. para tener que Hay congregar. algunos especialistas que le encanta Sí. ir a un velatorio. Pero bueno, eso nos gustó y de alguna manera y se decidió que yo saliera del partido. Al otro día de la reunión, recuerdo que eso fue un domingo que nos encontramos. Bueno, pues yo creí que era al revés. Creí que José del Castillo se había ido del PLD para Fuerza del Pueblo, porque fue que ya el PLD había decidido, estilo el amigo Amarante Baré. Amarante Baré, que Amarante lo votaron, a mí me quisieron votar. no llegaron a votar. Te fuiste antes de que te votaran.
Bueno, negocié mi salida, digamos. Ah, bueno. Porque yo entendía que primero se me iba a someter a un juicio sumario. Sí. O sea, yo me reuní el domingo con Omar, ¿verdad? Y el lunes me notificaron. El lunes a las 10 de la mañana. Ah, pero Sorpresivamente. habían veedores entonces que se dieron cuenta de esa reunión. Sí, claro, obviamente. Para decir otra uno de cosa, los- digo veedores porque es más bonito que... Participantes, vamos a decir. de esta manera. El lunes temprano. A las 10 está notificado. Alguien cogió una cuerda en la noche y dijo, bótalo. Una cosa realmente poco democrática, por decirlo menos. Y al otro día me notifican, sin hacerme una formulación precisa de cargo ni nada. Ni un juicio sumario ni nada. Venga, No, será me sumario. notifican el lunes para el martes a las 10 de la mañana a una cita que un compañero presentó una acusación de que yo estaba actuando contrario al lineamiento del partido. Entonces yo dije que no iba a asistir a eso porque entendía que, y ya tenía la información de que incluso estaba preparada la resolución para expulsarme de manera deshonrosa. Y por para alta y para traición. siempre y por alta traición. Sí. No solo a mí, a mi esposa, que es una dirigente política. A todas las colindancias. Fue candidata a diputada por el Distrito Nacional en las elecciones del 2024. Gran parte de la relación que se ha construido con el senador del distrito viene de ahí, de esa participación que ella tuvo y de esa relación, porque fue el candidato de la alianza, ¿no? A otras personas de mi equipo, miembros del Comité Central. En ese Relacionado contigo. entonces, lo que negociamos fue renunciar, evitar un escarceo mayor. Y nada, en agosto del año 2025 yo presento mi renuncia al Partido de la Liberación Dominicana, luego de 20 años de militancia y reiterando mi agradecimiento por el tiempo que convivimos, una especie de divorcio por mutuo consentimiento. Y luego de varios meses, pues decido en febrero ya del año 2026, cerrar filas con la Fuerza del Pueblo. Creo que hay una relación de afinidad, de amistad con el presidente Fernández, con Omar, como he narrado aquí, y con otros miembros de la Fuerza del Pueblo, donde obviamente militamos juntos durante mucho tiempo, formamos parte de la gestión de gobierno en distintos momentos. A mí me tocó la parte final, el último año y medio del presidente Leonel Fernández, y evidentemente que en el caso mío, que me he dedicado a la política, que me gusta el ejercicio político, el servicio público, y sobre todo que siento un gran compromiso con la gente que me sigue y que me votó me ha votado en 2 elecciones, y con otros que no son necesariamente de la provincia de Barahona ni de la zona de la región sur, que de alguna forma u otra siempre nos han apoyado, pues Alguna gente, paso o sea, a la Fuerza del Pueblo a desarrollar mi actividad política. En algún momento alguna gente le extrañó tu candidatura por Barahona, o se extrañaba de el crecimiento en Barahona, donde evidentemente yo entiendo que no eres nativo de allí. No. ¿A qué se debe si se quiere, Mira, el crecimiento, el activismo allí, el crecimiento allí? ¿Cómo logras Yo llegué a Barahona por accidente, por una relación de amistad y de trabajo político que tuve muchos años con Gonzalo Castillo. La mayoría de la gente no es ajeno a ese vínculo, ¿no? Que tuve en un Muy determinado incidental, y momento. no te interrumpo necesariamente, Sí. pero conectando una cosa con la otra. Te has reunido, porque no está prohibido reunirse con nadie, como decíamos ahorita. Te has reunido con Gonzalo Castillo a tomarse algún café y demás. Me encontré en estos días en un restaurante y nos saludamos, pero no más. Solamente más de ahí. se saludaron. No más de ahí. Porque debe haber alguna colaboración, o él te ayuda y tú lo ayudas. Digo, en política, en sentido general, Bueno, yo creo que en la dejar parte- un puente abierto. Siempre el puente está abierto, pero... Porque a lo mejor Gonzalo pudiera ser un vice de Leonel, qué sé yo. Quién sabe, ¿Quién pero sabe? yo creo que eso más adelante se verá. En su momento. Entiendo que él está en un proceso de disputar la candidatura. Creo que será el candidato del Partido Tú de la sabes que él Liberación. sería un buen vice,
Yo lo veo así, porque como él fue un buen gerente de obras públicas, y creo que lo llegué a escribir en algún momento, una fórmula Mira, si hay alguien que conoce a Gonzalo en este país, digo, habrá mucha gente, pero yo puedo decir que soy uno de ellos. Y puedo dar fe, él no tendrá fortaleza desde el punto de vista de un estadista, ni un académico, ni mucho menos. Desconoce muchos temas de lo que es la gestión pública, sobre todo a nivel de política. Los grandes temas políticos del país. Pero es un gerente Claro. a carta cabal, porque es un gran trabajador también, Eso disciplinado y de verdad que su éxito en obras públicas tuvo que ver mucho con eso, con su capacidad gerencial. Ahora, creo que le faltan condiciones para ser presidente de la República. Y creo también que la coyuntura actual no es la que lo No le es favoreció favorable. en el año 2019 para el primero ser el candidato del PLD en el gobierno y luego para tener el desempeño que tuvo Claro. en las elecciones. Porque a propósito de eso, no es lo mismo ser candidato de un partido, de un presidente en reelección o con un proyecto político desde el gobierno, con los recursos del Estado. No es lo mismo con la voluntad política de un presidente que quiere cerrarle el paso a alguien en particular. Estoy hablando de Leonel Fernández. A Gonzalo, el candidato, traído por la greña y además Gonzalo creo que cometió, a mí me dificulta hablar un poco el de error él, de las vacaciones. sí, creo que su momento, en política los momentos son muy importantes. Claro. Entonces, si tú lo dejas pasar, probablemente pierdes el momento de tu vida. O sea, y creo que él debió, en el año 2020, ser el candidato, era el candidato natural. Claro. El partido, donde yo estaba ahí en ese momento. Como tampoco decir, Lo no esperaba. decir, José, renunciar de la comisión política, del comité político. En el 20 no, me refiero al 24. De renunciar del comité político y decir además que él no iba a volver a aspirar, Sí. que no volvía a aspirar. Dijo todo eso, dio la idea de que se retiraba de la política, no fue el Exacto. candidato del 24, que era natural, obviamente. Esas vacaciones Y- hicieron mucho daño. Por las razones que fuera, que muchos alegan que era el temor a la persecución judicial, finalmente esas decisiones no lo eximieron de ella, Claro. sino que se le aplicó todo el peso del ejercicio del Ministerio Público independiente, ¿verdad? Y hoy está en un proceso judicial que yo no se lo deseo a nadie, evidentemente lo ha afectado desde el punto de vista emocional, personal, familiar, reputacional, empresarial. Es La decir, coyuntura no está de su y lado. él no tiene una coyuntura ahora mismo favorable, No. todo lo contrario. A mí me parece que está jugando un juego incluso que no tiene el objetivo O de ser vocación, dejándose llevar de un juego. Porque instrumentalizar, claro, lo han metido en un juego, porque probablemente pero él no se ha metido que solo. no tiene como objetivo llegar al poder, Exacto. sino Hacer un juego. afectar a otro. Afectar a otro. Con la anuencia de nuestro invitado, el licenciado José del Castillo, vamos a la primera pausa, director. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible.
los dominicanos creemos en nosotros mismos. Somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bien, seguimos nuestra conversación. El día de hoy nos visita el licenciado José del Castillo Sabiñón, miembro de la Comisión Política, de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo, ex ministro de Industria, ex senador de la República, ex PLDista, actual fuercista. Ex marido también. Ex. Tú sabes que cuando uno va acumulando exes, es como una señal de que se va poniendo viejo, ¿verdad? Sí. Pero yo recuerdo que hay sectores donde no hay ex. El pero contraalmirante, bueno, pero eso es otra cosa. contraalmirante Lajara Burgo ponía todos los ex que Todo. había. Sí, Sí. sí. No, tú no lo recuerdas. Sí. Bueno, y andaba con su asunto debajo del Con sus brazo. papeles. Sus papeles debajo del brazo. José, tú andas con tus papeles debajo del brazo. Ya no, porque con el teléfono no es Ya necesario. no es necesario, ya no es No necesario. lo saquen el celular. Pero bien, vamos entonces a entrar en valoraciones. En el caso del gobierno, ¿cree que qué cosas pueden andar bien o qué cosas andan que, diríamos, andan en crisis o están en crisis? Si fuéramos a valorar cosas a las que hay que prestarle atención especial, ¿por dónde tú crees que el gobierno debería, por lo menos para sacudirse un poco o para resolver un poco más? ¿Por Mira, dónde habría que entrarle? Bueno, eso aparece en las encuestas, de opinión. ¿En cuáles encuestas? Porque cuidado con las encuestas dicen cualquier disparate. Sí, Sea otra cosa. Claro, pero hay algo en lo que coinciden y es que el alto costo de la vida y la inseguridad son los dos temas que más preocupan a la población. Ya los disparates vienen en la parte política a veces, Sí. ¿no? Pero digamos que en esos temas la mayoría coincide en que este gobierno ha sido incapaz de gestionar una política pública que le permita a la gente percibir por lo menos que su situación ha mejorado en términos económicos. Se le atribuye a haber gestionado inicialmente, haber gestionado bien la crisis del COVID, comenzó por ahí, pero después a partir de ahí ya ha habido otras cosas que dejan mucho que desear la Pero gestión. aparentemente es paradójico. Hay turismo que para votar, tenemos turistas de más. Si es por la promoción, las sí, hay remesas mucho. están creciendo, las inversiones, pero sin embargo hay un plan anticrisis porque hay una crisis. ¿Hay o no hay? ¿Cuál es la realidad? Mira, Algo no hay, los otra cosa turistas sobran. vienen a la República Dominicana no ahora, ya tienen décadas. La República Dominicana se ha consolidado en el tiempo Sí, como un destino. como el principal destino del Caribe, o uno de los principales, porque está el Caribe mexicano, obviamente, que es más grande. Y evidentemente que hay una ventaja estratégica que está que no depende de la política pública y es el sol, la arena blanca y la personalidad del dominicano. El dominicano tiene una manera de tratar al extranjero que atrae. Y ya hace muchísimos años, tanto en Canadá como en Europa, Estados Unidos y muchísimos otros orígenes de turistas que se han ido incorporando, la República Dominicana está posicionada. Y destinos específicos como Punta Cana, Bávaro, por ejemplo. Hay gente, mucha gente en el mundo que cree que la isla se llama Punta Cana. Sí, sí. Y es por el destino, ¿no? Y la promoción y el posicionamiento que ha tenido a nivel global. Ahora que ha habido una buena gestión durante este gobierno, yo pienso que la gestión ha sido positiva, pero es muy fácil ser ministro de Industria y de Turismo. Lo difícil es ser ministro de Interior. A veces yo digo... Habla positivo en la parte del turismo. Sí, claro. A veces yo digo, bueno, esa figura que se ha destacado por ser buen ministro de Turismo y que le ha sacado un capital político y se ha proyectado políticamente a partir de
de esa cartera, donde él ganaría el mejor nivel de proyección es si lo nombran ministro de Interior y Policía y da pie con bola y resuelve los problemas de inseguridad que afectan a la población. Pero ahí serían otras 500. Ahí no habría candidato, hasta ahí llegaría la candidatura. Ahí básicamente la gente se quema. Claro. Entonces, con esto quiero decir que no puede medirse una gestión de gobierno tan solo por un logro en una determinada área. Y sobre todo en esta que depende mucho ya de un trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años en la República Dominicana. Lo que sí se puede medir, por ejemplo, es en el éxito en resolver uno de los problemas fundamentales, como es el déficit financiero del sector eléctrico. La República Dominicana ha tenido un retroceso significativo en esa parte, que es tan importante porque además compromete una buena proporción del presupuesto, un presupuesto que está conformado en casi un 90% por gasto corriente, donde en esta gestión de gobierno ha sido uno de los presupuestos donde menos se ha invertido en inversión pública, en construcción de obras, en reparación y mantenimiento de obras públicas, que es lo que tiene una tasa de retorno que le genera beneficio a la población, que crea las condiciones para el desarrollo de la inversión, de la actividad económica, y que es lo que realmente se traduce en desarrollo. De hecho, creo que la inversión pública anda en una de las más bajas en los últimos 70 años como proporción del Producto Interno Bruto, alrededor de un 2.5%. Y una subejecución que ronda el 30% de la partida de gasto de capital. Y más que inversión pública, lo que se ha hecho es gasto público y préstamo para gastos. Sí, incluso préstamo para pagar deuda. Para pagar deuda. Ya cuando usted empieza a endeudarse para pagar deuda. ¿Y a dónde puede caer, a dónde puede conducir o llevar esa política de endeudamiento para no obras reproductivas? Bueno, evidentemente a una situación como la que vivimos el año pasado. Bajo nivel de crecimiento, alto nivel de inflación. Hay que decir que ha habido una recuperación en estos primeros meses, en esta primera mitad del año. Claro, tú te recuperas porque el año pasado crecimos apenas un 2.1%. Entonces los niveles de crecimiento de este año, comparados con el año pasado, pues están por encima del 4%, pero con altos niveles de inflación. Y es lo que la gente reclama. O sea, que tuvo controlada la inflación. La inflación a junio está en 5.65%. Sí, sí. O sea, la meta del Banco Central es 4 más o menos 1, o sea, por encima de la meta del Banco Central. Pero la inflación más importante es la subyacente, es decir, la que afecta alimentos y bebidas no alcohólicas, que porque además es la que se lleva en la mayor parte del gasto de los más pobres. O sea, es la inflación que más impacto tiene a nivel de retroceder la calidad de vida de la gente. Y esa anda por encima del 7% y el año pasado cerró casi en 9%. José, pero perdón, a propósito de lo comprometido que está el presupuesto. Eso a pesar de que tenemos hambre cero. Según hambre cero. Sí, que teníamos hambre cero que también. No es verdad. En el 2013 teníamos hambre cero, desde el 2013. Habíamos sido dicho por la FAO, que yo no sé si está diciendo. Pero digamos que lo que por primera vez se ha logrado es... se ha sacado del mapa del hambre. Exacto. Pero se sacó en el 2013 también. Que es por debajo, o prácticamente en este caso, por debajo de 2.5% de la población que sufre de nutrición crónica. Claro. Que es de eso que se trata. Ahora, ese mismo informe, y ahí el gobierno no dice nada en su nota de prensa, sino que se refiere a que hay hambre cero, cosa que es falsa, porque el mismo informe de la FAO lo plantea, habla de la insuficiencia alimentaria grave o crónica. Es decir, gente que come una vez está pasando o 2 veces al día, o come un día sí y otro no. Que está pasando mucha hambre, y estamos hablando de más de 4,5 millones de habitantes. O sea, el 46% creo que es el dato que refleja la FAO en su informe. O sea, que está mal comiendo. Come, pero no come bien. O sea, te iba a decir, en función de lo comprometido que está el presupuesto y ese ritmo de endeudamiento de manera incontenida. El crecimiento de la deuda. El crecimiento se ha mantenido. Entonces, pudiéramos llegar, se está en el riesgo de que en un momento determinado pudiéramos llegar a un punto donde no se pueda pagar lo que
Todavía. Yo no estoy en contra de la deuda. Ahora, lo que yo estoy en contra es de tomar deuda para pagar deuda y para financiar gasto corriente. No, pues, depende de para qué se coge. La mejor deuda es la que va a financiar proyectos de inversión, porque esos proyectos tienen una tasa de retorno, incluso se calcula. Por ejemplo, una presa. La presa de Montegrande, por ejemplo, tiene una tasa de retorno, claro, cuando se termine, porque se ha se ha inaugurado 10 veces en pedacitos y se ha anunciado públicamente. Mira, yo en los programas que participo, yo soy un defensor de la presa de Montegrande, porque evidentemente que impacta a una región en la que yo tengo mucho anhelo que se desarrolle y tengo una vinculación política también, obviamente. Aquí se publicó, cuando el gobierno estaba afanando, antes del 27 de febrero, en demostrar que había una obra de gobierno, un espacio pagado en todos los medios de comunicación, que un día tocó a Barahona y salió presa de Montegrande, generando electricidad, regando los campos, incorporando qué sé yo cuántas tareas, dando agua potable. Todo eso, esos tres componentes no existen. Eso es una aspiración. Eso es cuando se termine la presa. Yo visité ese proyecto, está en el gobierno de Danilo Medina, era también la misma aspiración. Eso es una aspiración todavía. Bueno, se terminó la cortina, cuando Danilo se hizo la rehabilitación de Sabana Yegua, se inició el proyecto. El proyecto tuvo unos contratiempos porque se perdió el financiamiento con el tema del abajato. También Andrade Gutiérrez no fue el mejor contratista, ya se retiró. El segundo préstamo que se aprobó, de hecho yo participé en la aprobación de ese préstamo cuando fui senador, se utilizó para pagar deuda cuando era para construir los componentes, es decir, la generación hidroeléctrica, que es la mitad de la generación del consumo de la región, la línea para el acueducto Azuro, y el canal del margen derecho izquierdo, que es el que va a permitir incorporar cerca de 300.000 tareas a la producción agrícola, como se ha dicho. Y eso no se hizo. Lo que se hizo fue que se usaron esos 234 millones de dólares para pagar deudas que se tenían con el consorcio Andrade Gutiérrez. Entonces ahora a esta presa se le ha invertido casi 800 millones de dólares y todavía faltan algunos 200 y tantos millones de dólares más para culminar la construcción de la misma y generar el impacto que permitiría real y efectivamente que este proyecto sea rentable y que fuese razonable como fue diseñado, o sea, un proyecto múltiple. No solo como que la función que está haciendo ahora de control de las inundaciones, eso es una ayuda para el agricultor que no ve afectados sus predios agrícolas, no pierde sus cosechas, por los fenómenos atmosféricos, las crecidas de las avenidas del río Yaque del Sur, pero la presa obviamente está subutilizada. Entonces, invertir tanto dinero para una presa que no cumpla con los objetivos para los cuales se diseñó, la verdad que da pena. ¿En qué otras cosas cree que el gobierno se ha quedado corto? Porque se le acusaba de que había muchos anuncios, palazos o Picasso, pero que no se terminaba nada. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, por lo menos pequeñas obras se han estado inaugurando. Realmente, en materia de construcciones, de realizaciones, ¿cree que el gobierno más o menos sale con notas pasables de curso? Se ha quemado. O se ha quemado. Pero yo te lo dije ahorita, Encarnación, el asunto es el siguiente, es decir, para que un país, y bueno, hay un artículo muy, digamos que, de referencia, ¿no?, que publicó el ministro de Hacienda antes de ser designado. Se llama El elefante fiscal, búsquenlo. Él sostiene ahí una tesis que no es de él, es un economista norteamericano, que dice que para que un país pueda tener un crecimiento sostenido y que pueda lograr niveles de desarrollo, en el caso de la República Dominicana pueda salir de esa media en la que está de conformidad con los organismos internacionales, requiere una inversión de por lo menos un 5% del PIB en infraestructura.
y la República Dominicana no está invirtiendo la mitad, a veces menos de la mitad, sobre todo en esta gestión de gobierno. Cuando Balaguer, la inversión promedió el 6% del PIB. Por eso se le llama el presidente constructor, ¿verdad? El de las grandes obras, con el elemento adicional de que lo hacía con recursos propios. Pocas obras en el gobierno de Balaguer recibieron apoyo. Quizás se hubieran hecho más obras, sí. Sí, pero hizo muchas. Pero hizo muchas. Hizo muchas, al punto que se le llama el presidente de la referencia, el presidente constructor. En los gobiernos de Leonel Fernández, la inversión estuvo cercana al 5%. Y en el caso de los gobiernos de Danilo, alrededor de un 4%. Repito la cifra, ¿cuánto y cuánto? 5 Leonel, alrededor, un poquito menos. 4 Danilo. Y 4 Danilo. ¿Cuál es la obra que ha exhibido el PLD? Bueno, está a la vista de todos. O sea, las dos gestiones, Bueno, digamos. la obra del PLD. Bueno, de las gestiones de Leonel y de Danilo. Ok. El metro de Santo Domingo, puente, carretera, la infraestructura No, escolar. la inversión está ahí, las obras están ahí. Los elevados originalmente. Don Chencho dijo aquella vez que eso lo hizo Balaguer, pero está lo otro que hizo Leonel. Los elevados, que yo no sé si tú recuerdas que Hipólito planteaba sembrarlo de yuca y de plátano. Tú sabes que una vez me dio una bola para la casa de Fello Suberví. Una vez que me dijo que iba a reclutar a Delis Erasme, la puesta en circulación del libro de Soto Jiménez, que le llevara. Entonces, bueno, vamos al Palacio, la entrevista que después se dio en la casa de Fello Suberví. Entonces, me nos da una bola para la casa de Fello. Y pasando el túnel, digo, presidente, pero usted dijo que iba a hacer ya. Eso eran cosas mías. Sí. Digo, usted dijo que iba a sembrar de plátano. Al túnel de la UAS le decían el convertidor, porque la gente entraba PRDista y salía PLDista. Claro. Pero todo eso es parte de, evidentemente, una inversión que se hizo a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a la pausa ahora, pero de todas maneras, ahora Hipólito estuvo en la inauguración del otro túnel reciente que se hizo. Sí, claro. O sea que él no era realmente ajeno a los túneles, lo que pasa era por llevar la contraria. Vamos a la pausa última, director. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos ya en la parte final. Nuestra conversación el día de hoy bastante interesante con el licenciado José del Castillo Sabiñón, miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo. José, en términos propiamente políticos, ¿cómo avisora el panorama? ¿Está despejado totalmente? Porque algunos dicen, bueno, el PRM
no tiene candidato, Luis Abinader es el líder de esa organización, o comparte el liderazgo con Hipólito, pero Luis Abinader no va por la repostulación, no puede hacerlo, está impedido constitucionalmente, y entonces ese partido no tiene, tendrán algunos aspirantes o aprendices, pero no tiene candidato ganancioso. Pero sin embargo, alguna gente insiste que el PRM tiene condiciones para quedarse en el poder, habida cuenta de que está en el gobierno. Pero, y esos otros proyectos que andan por ahí, el PLD que aspira a volver al poder y la Fuerza del Pueblo que viene bajando duro, bajando con fuerza. ¿Qué cree que puede pasar finalmente? Mira, en función de lo que tú ves en los recorridos, en el ambiente a través del ente de la política, ¿por dónde andan las cosas? Mira, yo creo que de todos esos que tú has mencionado, el que está en peor situación desde el punto de vista electoral es el PRM. El PRM, yo estuve chequeando los datos. Obviamente tiene la ventaja de que está en el poder. ¿Pero por qué peor? ¿Porque no tiene candidato o por las...? Pero a eso voy. Tendrá candidato, eso no... bueno, candidato puede tener cualquiera, el candidato ganancioso es otra cosa. Estará entre David Collado y eventualmente Carolina Mejía. Algunos le dan por un hecho que sea David. Yo tengo mis reservas porque conozco el caso y lo viví en el Partido de la Liberación Dominicana de Margarita. Margarita se veía hacia el año 2022, donde se produjo la consulta que escogió a Abel Martínez como una candidata imbatible. Todas las encuestas la colocaban como la ganadora e incluso recibió, y eso lo puedo dar fe yo, recibió el apoyo de la gran parte de la cúpula partidaria. Y Abel, que el alcalde, logró concitar, ¿verdad?, los apoyos de de una buena parte de la municipalidad, fue legislador, fue presidente de la Cámara 5 años, logró concitar el apoyo de los que habían sido diputados, los que eran diputados, los que habían sido senadores, los que eran senadores. Pero fue víctima de algunas traiciones. Pero ganó en primer lugar en la consulta interna. En la consulta, sí. Y Margarita obtuvo un tercer lugar. Sí. Yo no estoy diciendo Ni que siquiera un segundo, yo no estoy diciendo que eso le puede ocurrir a David Collado, pero podría ocurrirle, porque es que los procesos internos, y en el caso del PRM escogió, y yo creo que fue el primer golpe que se le dio a David, escogió una modalidad de elección de su candidato presidencial o candidata. Por aclamación. No, lo que va a ser proclamación es la convención para las autoridades partidarias. El próximo domingo. Pero una convención cerrada. Cerrada. Para escoger el candidato presidencial. Por delegados. Lo decidieron, no cerrada, o sea, solamente los miembros del Partido Revolucionario Moderno tendrán derecho a votar en ese proceso. O sea, ahí que el que tenga mayor capacidad de amarre... Y el que controle internamente a los cuadros dirigenciales. Exacto. Porque la gente que lleva a votar son los líderes. Claro. Los que motivan el voto, los que deciden en las demarcaciones. Un municipio pequeño como Salinas, el alcalde del PRM, el que tiene al alcalde del PRM tiene una ventaja extraordinaria. Sí. Es decir, y el que tiene al diputado y al senador también, porque son la gente que mueven la militancia partidaria. Claro. Entonces... en los procesos internos de los partidos, y habrá que ver en el PRM cómo eso se define, eso tiene mucho peso. En el caso de la Fuerza del Pueblo, el PRM, yo te decía que es el que está en peores condiciones porque es el partido que viene en una tendencia hacia abajo, de pérdida de apoyo popular. Yo revisé la encuesta del Centro Económico del Cibao de noviembre del año 2020, a pocos meses de haber asumido el gobierno, el presidente Luis Abinader. El PRM contaba en ese momento con un 51.5%. Hoy las encuestas le dan entre un 26, 28, 27, 30 las que mejor le dan. Aquella vez fue una coyuntura muy especial, hubo mucho un voto prestado ahí, hoy un voto rechazo también. Ha perdido el 50% de su base de apoyo. El 50%. Y el presidente Luis Abinader, que siempre se dice que mantiene un apoyo, en la última encuesta, digamos que se ha publicado del grupo ACD Media,
aparece con un 50% de apoyo, pero viene... Pero poco me lo encuentro, Pero porque los encuestólogos, ¿tú sabes cuánto? encuestólogos se han propuesto justamente decir que el gobierno está muy mal, y pero que el Luis presidente está muy bien. Pero tú sabes de dónde viene Luis. Vamos a asumir que esos números sean válidos. En febrero del año 2021, Luis tenía una tasa de aprobación de un 85.5%. Es decir, que la tendencia ha sido, tanto el presidente como el partido, mucho más, evidentemente, ha sido a disminuir. Y eso ha fortalecido a la oposición, porque hay un trasvase de apoyos. Y a la en oposición, pero hay oposición y oposición. El PLD también se ha beneficiado de eso, no hay duda. En menor medida. No tanto porque como han querido probablemente proyectar. En mucho menor medida porque el PLD tiene una marca muy dañada, está afectado también porque no tiene un liderazgo sólido, incluso aunque muchos ven a Gonzalo como el candidato, ahí hay una situación interna. Ahora sería el problema difícil. Si se quiere, el ingrediente auspiciador de división o de otra división. Claro, porque incluso hay un candidato que ha hecho su trabajo. Francisco Javier, era que salió muchísimo antes, dice él, porque lo dijo públicamente, que Gonzalo le manifestó su compromiso de apoyarlo, Danilo por igual, o Danilo por lo menos le dio la impresión de que le iba a apoyar. Y ahora eso se había dicho antes de otros. Resulta que le han sacado la alfombra. Eso en su momento Danilo había dicho eso, además muchos otros. Hay otros ingredientes, está el caso de Francisco Domínguez Brito, que ha sido muy crítico del proceso interno de su propio partido, el caso de Abel Martínez, que habrá que ver finalmente qué decisión toma, pero en un primer momento dijo que no iba ni a participar de ese proceso, porque lo criticó abiertamente. Entonces, el PLD tiene una situación muy difícil. A simple vista no se ve unidad ahí, sino todo lo contrario. Toda esa gente disgustada o aspirantes disgustados, yo no creo que vayan a terminar apoyando a Gonzalo. Y el partido que está en un mayor crecimiento y en un posicionamiento para polarizar con el candidato oficialista es sin duda alguna la Fuerza del Pueblo. Es más, los dos perfiles de la oposición que más marcan en las encuestas y que mayor apoyo reciben están en la Fuerza del Pueblo. Uno, Leonel Fernández, que aparece muy bien posicionado y en los últimos tiempos aparece en un primer lugar en muchos estudios de opinión, incluso cuando se le pone junto al que eventualmente pudiese ser el candidato del PRM, que también ha bajado en las encuestas, sigue bien posicionado. Perdón, ¿quién ha bajado en las encuestas del PRM? David Collado. ¿Y por qué ha bajado si ha traído más turistas? Bueno, porque su partido se ha descalabrado, el gobierno está en general tiene una mala imagen y todo eso lo afecta, evidentemente. Claro. En términos de discurso político, lo único que ha dicho es el número de turistas, no tiene ninguna posición. No, porque su estrategia es la del candidato que no habla, que es una manera, eso hay que decir lo que está muy de moda, de mantener una imagen, vender una imagen y operar solo en el escenario del mercadeo de la imagen. Ahora eso no va a buscar votos con los compañeritos. Y en la cultura política nuestra eso no es bueno. No, y llega un momento en que tú tienes que decirle a la gente qué tú piensas, claro, qué tú vas a hacer y para qué tú quieres gobernar este país. Porque no es con cara bonita ni con buena imagen que se gobierna un país. Ahora se está diciendo que no es con discurso bonito. Bueno, parecería que es con capacidad buena tampoco. El discurso político es importante y incluso es fundamental. Es fundamental y sobre todo el discurso bonito indica capacidad y condiciones. Y el discurso con sustancia. Con sustancia. Con una idea y un objetivo en cada uno de los temas que ocupa el quehacer de la cosa pública, es decir, en todos los temas que afectan a la población. Y a propósito de afectación, el momento político, la coyuntura incluso internacional, todas estas cosas, estas brisas que vienen de fuera pero llegan aquí, indican que ¿qué es lo que se necesita, José, en el 2028? En mi opinión, bueno... ¿Es inventar, involucionar o aprovechar experiencias? Mira, yo no solo porque sea un dirigente de la Fuerza del Pueblo y tenga un vínculo personal y afectivo de admiración con el presidente Fernández,
es que la situación actual demanda la experiencia y la capacidad de Estado de Leonel Fernández. Nosotros necesitamos reencauzar nuestro crecimiento económico, o sea, que sea sostenido el nivel de crecimiento. No un año crecer, en otro no crecer lo suficiente. O sea, ese es el peor escenario para la inversión y para el desarrollo y para la estabilidad macroeconómica, que es, de alguna manera, el crecimiento con estabilidad, uno de los grandes aportes que le legó Leonel a este país. Recibió, sobre todo en su segundo mandato, un país con una de las crisis económicas más importantes que se ha tenido en la historia contemporánea, con la quiebra de los 3 bancos más importantes. Que todavía se está arrastrando eso y de lo que ya no se habla. E inició un proceso de estabilización de la tasa de cambio, de disminución de los niveles de inflación y de sostenibilidad de crecimiento económico, que yo creo que hoy en día, en una menor magnitud obviamente, porque tampoco que estamos en una crisis igual a la de ese momento, pero se requiere una gestión de Estado encaminado a esos objetivos que he mencionado. Y Leonel es la garantía de eso. En algún momento Danilo dijo que no cuenten con nosotros, que venga el que quiera, pero nosotros no vamos a apoyar a nadie. Pero recientemente oí al secretario general decir, al joven secretario, por cierto, muy bueno, secretario general del PLD, decir... De lo mejor que tiene el PLD. Exactamente. Bueno, sangre nueva. No, insensato. Insensato. Que él decía que no estaban descartadas las alianzas. Ahí hay un doble discurso. Claro. Pero que un partido que quiere ir al poder no puede tener un discurso cerrarse a las alianzas, de restar y de dividir. cerrarle la puerta a las alianzas. Porque a la política tú vas a sumar y multiplicar para lograr el resultado que es obtener el poder. Y la formación de coaliciones es fundamental. Claro, pero que si tú te dedicas a restar sobre y dividir, todo el sistema de tú lo que balotaje, vas a perder poder, porque es una cuestión de aritmética simple. Sí. Suma y multiplica resultado positivo, resta y divide resultado negativo, menos, disminución, pérdida de poder, que es lo que le ha ocurrido en gran medida al PLD en los últimos tiempos. Ahora bien, yo entiendo también, por otro lado, que... Perdóname, pero ese discurso, de todas maneras, si se quiere, cortó la hemorragia que tenía el PLD hacia la fuerza del pueblo. ¿Cree que esas cosas, por lo menos, la salida de Danilo... Eso iba. Aguantó un creo que el momento es el de fortalecer cada organización, su posicionamiento momento electoral, de fortalecimiento individual. Estructurar en cada territorio a las organizaciones, hacerlas crecer con el trabajo e ir ya identificando los perfiles, evidentemente, que van a aspirar a las elecciones municipales, que es el primer gran compromiso, y luego la parte congresual y evidentemente presidencial. Entiendo que un discurso de fortalecimiento propio es lógico en este momento. Llegará el momento... Eso se entiende, no cerrar las alianzas. Claro, lo de cerrar nunca, eso sería una locura. Ahora, sí estoy consciente de que hay dificultades. O sea, todavía la oposición dividida tiene alguna dificultad, tendría, o ya eso está... Mira, yo creo resuelto también. Lo siguiente, mucha gente habla de segunda vuelta. ¿Tú la descartas? Me ciño a la historia. El único momento donde aquí hubo una segunda vuelta fue en el año 1996. Y eran circunstancias muy especiales. Y porque muchas cosas no fueron limpias. Donde Balaguer jugó, y era un liderazgo mesiánico, desde el poder, jugó a bloquear a Peña Gómez. Y apoyó al joven y Nobel candidato, Leonel al pollito Fernández. De entonces. Exactamente. Don Juan, que era el otro gran caudillo vivo, lo llevaron a apoyarlo. Fue ahí en una condición, digamos, que no... Pero apoyó. Pero había un momento de traspase del liderazgo. Claro, Balaguer decidió. Se acababa de producir la reforma del año 94, que fue fruto de una crisis política. O sea, eran condiciones muy particulares. Yo creo que el electorado dominicano siempre ha preferido resolver la elección en un solo día, en el momento que le corresponda, que es mayo.
en este caso del año 2028, Pero eso pasó, y que va a polarizar. Eso pasó en Creo el proceso que la idiosincrasia, pasado. y el José. sociólogo está aquí. En la idiosincrasia del dominicano, el dominicano le gusta perder. Nah. No vota por el que está en tercer lugar. Entonces ahí viene la polarización. Se produce entre el que se entiende que puede, entre los dos que entienden que pueden competir por el primer lugar, por ganar las elecciones. Y esto va a suceder, vuelvo y reitero, entre el candidato del PRM y Leonel Fernández, que será el candidato de la Fuerza Pero del Pueblo. eso pasó en el último proceso. Y ya se está viendo, en las encuestas se ve eso. En el último proceso, mucha gente que estaba con Leonel dice, bueno, ¿y si Danilo se filtra o su candidato y votó directamente para salir de eso? No, además yo te voy a decir algo. Yo creo que en eso muchos PLDistas votaron por Leonel y por eso Abel obtiene una votación tan baja de apenas un 10%, cuando la votación del PLD en esa misma elección a nivel municipal superó el 23% y a nivel congresual el 18%. Y es por eso, porque la gente va a apoyar al candidato que tiene posibilidades de competir. Yo creo que va a suceder nos vamos, lo mismo. José, ya nos vamos, pero ¿habrá cambio al cambio? Tiene que haberlo, porque que este cambio no ha sido cambio. Gracias, José del Castillo Sabiñón, que ha ustedes, estado un con verdadero nosotros placer. este día. Vamos a repetir esta misma conversación con el licenciado José del Castillo, nuestro invitado del día de hoy, a las 11 de la noche, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos. Después volvemos.